Somos Ágape, firmes en la palabra, centrados en el Evangelio y caminamos juntos en el amor de Dios. El rey en ese momento se llamaba Belsasar, era de hecho un nieto de Nabucodonosor, era un príncipe porque su padre estaba ahí en la guerra, lejos de Babilonia. Él estuvo ahí en el trono, en el mando, mientras tanto, pero él pasó a celebrar su opulencia con borracheras arrogantes, a ser juzgado y morir la misma noche. Todo Babilonia cayó en una sola noche y fue una sorpresa para muchas personas. De hecho, tú puedes investigar en la historia, eso fue en el 539 a.C., hasta la fecha se sabe, en octubre de ese año, pues se sabe todos los datos porque fue algo tan grande, tan diferente a lo que el mundo había esperado, y especialmente el mismo rey Belsasar. Pues Nabucodonosor, vimos algo sobre su propio testimonio en Daniel 4. Es un contraste muy grande con lo que vemos hoy en Daniel 5. En Daniel 4, Nabucodonosor muestra cómo él pasó de la soberbia a la salvación. Él era un hombre muy soberbio toda la vida, pero llegó finalizando, después de muchos años de jugar con esto de Dios, el Señor mismo le humilló y él, después de 7 años de portarse como un animal, de perder razón, de comer hierba del campo, después de 7 años se vuelve en su juicio cabal y reconoce al Dios de los cielos, admite su necesidad de él, lealtad a Dios, y el Señor le salva, el Señor le restaura, de hecho, al reino. Belsasar, su nieto, no tuvo la misma historia. Él también se muestra arrogante, pero pasó de la arrogancia a la ruina. ¿Quién era Belsasar? Pues después de Nabucodonosor, varios reyes llegaron al trono. Nabucodonosor recuperó el trono después de humillarse y reconocer a Dios. Reinó otros 20 años más y murió ya muy anciano por causas naturales. Después de él levantan otros reyes que no reinan mucho tiempo. Está Evil Merodach, 2 años. Neri-Clisar, algo así, que no soy babilonio, entonces no sé cómo pronunciar el nombre, pero ahí duró 4 años. Y luego un rey que se llama Nabonido. Históricamente Nabonido era el rey cuando Babilonia cayó, pero Nabonido estaba haciendo sus campañas de guerra y dejó a su hijo, a Belsasar, a cargo del reino. Entonces Belsasar es descrito también como rey, porque es como cuando el presidente está en la clínica o se va de vacaciones, o cualquier mandatario tiene que dejar a alguien para tomar esas decisiones. Son líderes interinos mientras vuelva el otro. Entonces así era Nabonidus, él estaba ahí haciendo sus campañas y su hijo, el príncipe, efectivamente rey, hace su fiesta. Él solía asumir la dirección del reino históricamente. Entonces ahora imagínate, ese es el príncipe con una corona prestada. Viene también un enemigo contra ellos. Y veremos eso, que los medos y persas estaban en una campaña para llegar contra Babilonia. Y él estaba tan relajado, decide hacer una fiesta. Una borrachera muy grande, fiesta muy, muy pecaminosa, y dice, baja la guardia y dice, no, pues estamos bien aquí, y sobre todo se jacta ante Dios, escupe en la cara, el rostro de Dios con sus blasfemias, como veremos. Esa arrogancia nos lleva a creer que no le necesitamos a Dios, nos conduce a nuestra destrucción, nuestra ruina. ¿Qué veremos hoy? En Daniel 5 veremos todo el capítulo poco a poco, entonces mantengan abiertas sus Biblias, pero veremos ese proceso de corrupción, confrontación, condenación y eventualmente la caída. Corrupción, confrontación, condenación y caída. Vamos a comenzar con Daniel 5, versículos 1 al 4. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, es decir, bien borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, su ancestro, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Vamos a orar. Señor,
Doy gracias por la oportunidad de estar aquí reunido otra vez con tu pueblo, con tu iglesia, con una Biblia abierta, también con oídos y corazones abiertos. Queremos que tú nos hables. Y Señor, yo sé que este mensaje puede ser un poco difícil para algunos porque nos va a confrontar. Va a confrontar esa naturaleza humana de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez de los ojos y lo que nos hace pensar que no te necesitamos. Pero en medio de esa confrontación que tú nos vas a hacer hoy, hay una esperanza. Y hay un aviso, una advertencia sobre cómo escaparnos de la condenación y entrar más bien a tu salvación. Y espero, Señor, que tú me uses para comunicar claramente ese mensaje, para que aquella persona hoy que aún no ha nacido de nuevo, no tiene la esperanza de su eternidad, que hoy pueda descubrir vida, perdón, salvación y esperanza en Cristo Jesús. Que no pase de la arrogancia a la ruina, sino de la soberbia a la salvación. Te pido, Señor, que me uses, te pido que nos hables, te pido que te glorifiques entre nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que vemos aquí es el estado de corrupción sin límites, corrupción sin límites. Aquí Belsasar muestra una rebelión ignorante. Belsasar estaba tan confiado en el poder de Babilonia, la seguridad de Babilonia, que al saber que llegaba el rey de Persia, decidió hacer fiesta. ¡Qué locura! Dice, voy a hacer fiesta, y no hay nada que pueda penetrar estos muros, porque históricamente los muros de Babilonia eran muy fuertes, eran muy altos, extremadamente altos y tan anchos que hacían carreras de los carros con los caballos de a tres sobre los muros. Estaban ahí tan fuertes que nada pudo penetrar esos muros, esas puertas tampoco, porque eran grandes, eran de hierro, de bronce. Y estaba también encruzada la ciudad dentro prácticamente de la montaña, al lado de la montaña, y nada pudo subir por el otro lado tampoco. Entonces dicen, aquí estamos en una posición, vemos abajo todo lo que hay, cualquier enemigo no tiene ninguna esperanza para penetrar esos muros. Entonces el rey decide hacer una fiesta. Es como, bueno, ¿cuántos de ustedes han vivido en un lugar donde hay goteras en el techo y cuando llega un aguacero se preocupan bastante? ¿Sí han vivido en un lugar así? Les cuento que están en un lugar así ahora mismo, porque a veces cuando cae una fuerte lluvia, nosotros venimos a mirar cómo está este techo, porque a veces desborda la viga canal y bueno, esto se llena de charcos. Antes era mucho peor, porque hemos mandado a arreglar varias veces esto, pero una vez entré y había cascada por esta parte y esta parte, por todas las luces, habían chorros de agua, y yo digo, ahora somos una iglesia muy moderna que tiene hasta cascadas por dentro. Qué bonito, ¿no? Pero cuando uno está en un lugar donde nunca se ha presentado ninguna gotera, está estable, estructuralmente está bien seguro y cae un aguacero, ¿qué hace? Se relaja, no tiene de qué preocuparse, no saca los baldes, no tiene que buscar nada, dice, no, pues estamos bien. Hasta se relaja con el sonido de la lluvia y duerme más. Así era Belsasar, dijo, llegan los enemigos, pero ellos ¿qué van a hacer? Entonces hace una rebelión ignorante. Pero muchos viven sus vidas así. En este mundo, muchos viven ignorando que la perdición se acerca. Se burlan de todo. Habla de eso en 2 de Pedro 2, del 9 en adelante. Sabe el Señor, dice, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, es decir, malos deseos de la carne, e inmundicia. Desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, gente que vive su vida como si, nunca
jamás va a llegar ninguna consecuencia, entonces sigamos disfrutando la vida. Rebelión ignorante. Eso lleva al desenfreno moral. Y esa es la situación de Daniel 5 que vemos. En presencia de todos los líderes del pueblo, de las concubinas, las esposas, el rey se emborracha bastante. Se vuelve un ebrio, loco. Prácticamente se jacta de su pecado. Y él quiere ser la vida de la fiesta, ¿no? Y manda a sacar esas otras copas, esos utensilios del templo, pero él está loco en su pecado, en el desenfreno. Hay cosas que antes la gente hacía en nuestro mundo en secreto, pero hoy se celebran públicamente. Antes la gente hacía, pues siempre el mundo es pecador, pero se hacía con una cara avergonzada o secreta. Pero hoy está abierto. Pecados que antes se escondían, ahora se aplauden. Lo que antes se avergonzaba, ahora se normaliza. Esa es la sociedad en la que estamos. El mundo celebra el pecado, el desenfreno moral. El problema no solo es pecar, llegar al punto en que el pecado ya no te incomoda. Ni siquiera como creyentes el pecado ya no te incomoda. Tú ves una serie, están pecando ahí, haciendo cualquier cosa y te ríes. Una película, los chistes con doble sentido, bueno, ya no te incomoda nada de eso. Y nosotros, aún como creyentes, somos llevados en esa corriente del mundo en que, bueno, el pecado se normaliza. El desenfreno moral es simplemente una obra de la carne. Lleva a la perdición. Nosotros sabemos el texto, ahí conocemos en Gálatas 5 cuando habla del fruto del Espíritu, justo antes están las obras de la carne, como un contraste entre los dos. Dice en Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si eso no fuera suficiente, el pecado, la arrogancia, la rebelión ignorante, lo que realmente le llevó al fin a Belsasar, su fin, su juicio, no sería tanto la arrogancia ni el pecado, porque todos somos culpables de eso. Fue la blasfemia que él cometió contra el mismo nombre de Dios. Tomó lo santo y lo usó para vanidad, la inmoralidad. Los utensilios del templo habían sido saqueados del templo unos 50 años antes por su abuelo Nabucodonosor, pero ahí estaban guardados para después, como en el museo de las conquistas de Nabucodonosor. Belsasar dijo, saquemos eso, disfrutemos de la fiesta, vamos a servir el vino a todos, un poco de aguardiente para ustedes que quieren ron, boca, bueno, ¿quién quiere corona? Bueno, vamos a servir todo en las copas que eran sagradas para el templo de Dios. Y no solo eso, sino comienzan a honrar a los falsos dioses de él. Brindis. Vamos a hacer brindis a todos los falsos dioses. Consumieron los santos sin reverencia, cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. Ahora, eso se llama blasfemia. La blasfemia es un pecado muy serio. Dice en Levítico una historia en el capítulo 24 sobre un joven que pronunció blasfemia contra el nombre de Dios. En lugar de darle gloria a Dios, honra a Dios, blasfemó el nombre. Y llegan a Moisés, dice Moisés, ¿qué debemos hacer? Moisés le preguntó al Señor, Señor, ¿qué debemos hacer en este caso? Porque es bastante fuerte lo que este joven dijo sobre ti. Levítico 24:16 dice, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Estamos hablando de un pecado muy serio, uno de los más serios que hay. Corrupción sin límites. En ese contexto llega una confrontación sobrenatural. Número 2, confrontación sobrenatural. Volviendo a Daniel 5, versículo 5 al 9 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, posiblemente pensando, ¿qué hay en esta cerveza? Imagínate tú, si
Entonces, solo una mano escribiendo en la pared, solo una mano flotando ahí escribiendo en la pared. ¿Cómo hubiera reaccionado? Posiblemente de la misma forma como Belsasar. Dice en el versículo 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Literalmente perdió el control, se ensució y sus rodillas daban la una contra la otra. Parecía una caricatura, ¿no? Un chiste ahí. Está con mucho temor. Y el rey gritó, versículo 7, en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello, será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Dios interrumpió la fiesta. Se acabó la fiesta. Como algo grande había pasado, ahí estaban, el mismo DJ también paró la música, ¿sí? Todos estaban ahí en su alegría, pero en un momento cambió todo, que vio la mano y el rey estuvo diciendo, bueno, esto es serio, yo no entiendo qué está pasando acá, el momento menos esperado. Lo mismo sucederá en este mundo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, que el mundo estará haciendo fiesta hasta que el Señor venga para juzgar. Y en ese momento, va a ser una confrontación sobrenatural, pero será muy fuerte y muy inmediato. Hay momentos en la vida que nos van a definir, momentos que nos sacuden y no podemos ignorarlos. ¿Cómo respondemos ante esos momentos? Nuestra respuesta va a determinar la trayectoria de nuestras vidas, determinará también nuestro destino final. Yo pienso en un ejemplo inmediato ahí en Daniel 4. Nabucodonosor fue sacudido también. El Señor le agarró la atención. ¿Cómo respondió Nabucodonosor? Eventualmente se humilla, se arrepienta, se vuelve a Dios y se salvó. Yo creo que se salvó ahí conforme a lo que él dice. Yo creo que lo veremos algún día en la eternidad. Pues mirando al Nuevo Testamento, ahí está la historia de Saulo o de Pablo, como lo conocemos. Él era un religioso muy en contra de Cristo, muy en contra del cristianismo, quería perseguir a todos los creyentes, tenía cartas, tenía permiso para ir y encarcelar a los creyentes, a buscar hasta en otras ciudades, buscar casa por casa, lugar por lugar, para hacer sufrir a los creyentes. Entonces él iba en rumbo a Damasco. El Señor Jesús le apareció una luz tan brillante que le dio la ceguera, o sea, perdió la vista durante unos días y escuchó la voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Se cayó en el piso y dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue un momento definitivo en la vida de Saulo o de Pablo. Pero en lugar de defenderse, en lugar de justificarse, en lugar de vivir en su arrogancia, él dijo, ¿qué quieres de mí, Señor? Se sometió, se humilló. ¿Cómo respondes tú? Cuando esos momentos definitivos te sacuden, cuando la escritura está en la pared, la conciencia del rey se sacudió. Dice que su rostro cambió, sus rodillas temblaban, se daban la una contra la otra. E incluso se ensucia. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los sabios quedan sin respuestas. Ellos no pueden interpretar. Es el mismo patrón que vemos una y otra vez en el mismo libro de Daniel. Muchos buscan hoy en día también psicólogos, médicos, incluso recurren a supersticiones para resolver problemas que estos expertos no saben tratar. Los médicos, doy gracias a Dios por ellos. Gracias a un buen cirujano yo tengo el uso de este brazo después de ser atropellado por un camión. Pasó por encima y aún estoy usando el brazo porque Dios puso ahí en el camino un buen cirujano que pudo repararme eso. Doy gracias a Dios por eso. Pero ese cirujano ortopédico, no le pregunto, ¿cómo encuentro la paz? Él lo sabe. No le pregunto, ¿qué hago con mi culpa?
¿Cómo puedo resolver este asunto con mi pareja? Los psicólogos pueden ayudar a momentos, pero no pueden resolver los asuntos más profundos de los seres humanos. Las supersticiones son tan chistosas a veces escuchar de esas cosas y ver todo lo que se hace aquí en Colombia, alrededor de todo el mundo, tantas cosas. ¿Dónde recurrimos cuando se presentan dificultades? Solo hay uno que tiene la respuesta, es el Señor. Los sabios no podían ayudar al rey. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ahora, como Belsasar, nosotros también enfrentaremos la escritura en la pared. Dato curioso, solo hay 3 momentos en toda la Biblia en que Dios escribe con su dedo. Pero hay 3 historias, 3 momentos en que dice que Dios escribió con su dedo. La primera vez se encuentra en Éxodo, especialmente en Éxodo 31, versículo 18, cuando dice que Dios dio la ley sobre 2 tablas de piedra y con el dedo de Dios escribió la ley, los 10 mandamientos, el dedo de Dios. El otro es aquí, cuando está la escritura sobre la pared, veremos que dice qué significa. Es algo muy parecido a esto, que acusa a Belsasar, que da un juicio contra Belsasar. Y el tercer momento que vemos el dedo de Dios es con el Hijo de Dios, es con Jesús. ¿Se acuerdan la historia? Ahí en Juan capítulo 8, él está ahí con una mujer que atraparon en el acto de adulterio. Los querían poner una trampa para Jesús y dicen, bueno, esta mujer hallamos, la ley de Moisés dice que debería morir por estar en el adulterio. De hecho dice que los 2 deberían morir. ¿Dónde está el hombre? Fue una trampa, sí. Pero ¿tú qué dices? Dicen. Jesús se agachó y estaba escribiendo con su dedo en la tierra. ¿Estás sordo? ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos con esta mujer? Y seguía escribiendo y eventualmente, después de tiempo, él dice, el que esté sin pecado, eche la primera piedra. ¿Qué escribía? La Biblia no dice específicamente, pero yo tiendo a pensar que era algo muy parecido a los 10 mandamientos o esto es lo que veremos en Daniel 5. La misma ley pudo haber sido, no tendrás otros dioses, no te harás ninguna imagen para adorarla, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y tu madre, no hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás. Bueno, todo eso posiblemente él estaba escribiendo, por eso dijo al final, el que esté sin pecado, eche la primera piedra, tire la primera piedra. Y todos se fueron porque sabían que no eran sin pecado. Pues ahora, esa ley también nos condena a nosotros. La escritura está en la pared, literalmente, de nuestro corazón. Dice en 1 Timoteo 1, 8 al 11, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué dice ahí? La ley no solamente es para la gente buena. ¿Cuánta gente buena hay? Nadie. ¿Cuántos justos hay en la tierra? Nadie. Pero la ley es para mostrarnos nuestra necesidad de Dios. La ley es el estándar de Dios, es una vida ideal, es una mejor vida, abundante, cumplir la ley, pero nadie puede. Por eso dice, la ley fue dada para todos estos pecadores, entre los cuales nos encontramos todos nosotros. Y dice, eso nos lleva al glorioso evangelio. La escritura sobre la pared. Romanos 2 habla de la conciencia que nos condena a nosotros. La ley está escrita en nuestro corazón, de modo que nadie tiene excusa, dice. Nadie tiene excusa ante Dios, porque la ley está escrita, la escritura en la pared. ¿Para qué es esta escritura en la pared? Para ayudarnos a reconocer nuestra necesidad del Señor. Gálatas 3:22 dice más, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados
por la fe. Esa ley es la escritura en la pared diciendo tú necesitas ayuda. Ahora, no es suficiente solo turbarnos ante esas noticias. El rey se turbó sobremanera. Palideció, Dice que perdió el color de la cara, de la piel, perdió el control sobre su función corporal. Sus rodillas se daban la una contra la otra. Muestra un miedo. Pero necesitaba más que eso. Necesitamos más que turbarnos, necesitamos ser transformados. El rey reconoció que algo no estaba bien y se mostró muy preocupado. Todos los sabios de la tierra no podían interpretar la escritura en la pared, pero muchos escuchan esas malas noticias de la ley de Dios. En lugar de arrepentirse, solo buscan aliviar la culpa, solo buscan ignorar la condenación por completo. Como dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No es lo mismo sentir un remordimiento por el pecado, un temor a las consecuencias, que experimentar un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Cuando vemos la escritura en la pared en nuestras vidas, cuando sabemos que somos culpables, que merecemos la condenación, que el Señor viene a nuestro encuentro y qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos en ese momento? Vemos la corrupción sin límites, la confrontación sobrenatural y luego la condenación declarada. Para entender lo que es esta condenación, número 3, la condenación declarada. Ahí se nos presenta al señor Daniel, al profeta Daniel, que ya es muy avanzado en edad, ya no es un joven de 14, 15 años, ya es un hombre mayor de 80 años. Pero veremos el hombre que Dios usa y luego sobre el mensaje. Pues vamos a poco en esta sección. Primero el versículo 10 al 17 de nuestro texto. Dice, la reina pues, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, el ancestro, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Serás el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque su padre estaba en la guerra y Belsasar era el segundo. Entonces dice, tú serás después de mí. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti. Da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey, le daré la interpretación. Qué respuesta, ¿no? Este hombre que Dios usa. Daniel había sido fiel durante 66 años que llevaba en Babilonia. Desde los 14, 15 años hasta ahora casi los 80 años de edad. Daniel había sido olvidado tantas veces. Una vez más, es el último en que llamen. Hemos visto eso en otros estudios pasados en Daniel, que dicen, bueno, tenemos un problema, tenemos una situación. ¿Qué nos dicen los sabios, los astrólogos, los magos, los adivinos, los caldeos? Ay, no sabemos. Daniel dice, yo les puedo decir, una vez más, otra vez, pero aún sigue fiel. Daniel siempre había glorificado a Dios, no quería la vanagloria para sí mismo, no quería la gloria de los hombres. Como dicen Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Qué gran versículo. Debería ser también un principio en nuestras vidas. Queremos darle la gloria a Dios. Belsasar dijo, si tú me ayudas, yo te ayudo, yo te glorifico, yo te doy riquezas y honra y poder. Daniel dice, no, pues
Eso no me importa. Yo te voy a ayudar, pero no me importan tus riquezas. Sean para ti. No me importan tus honores, porque igual tú vas a morir hoy. Es lo que va a decir ahorita. El peligro de ignorar las advertencias es lo que vemos en la siguiente sección acá, versículo 18 al 23. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Daniel confrontó a Belsasar con la verdad, no suavizó el mensaje, ¿cierto? Recordó el orgullo de Nabucodonosor, pero contó cómo, a diferencia de Belsasar, su abuelo se humilló. Su abuelo reconoció a Dios, Belsasar no. El pecado que celebras hoy puede ser el juicio que enfrentas mañana. Pero hay una gran diferencia entre Nabucodonosor y Belsasar, es que uno se humilló. La arrogancia, la soberbia, la altivez nos llevan a pensar que no necesitamos a nadie y mucho menos a Dios. Como dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando nosotros estamos pensando que todo lo demás no tiene la razón, nosotros sí, todo lo demás están mal, nuestros padres están mal, nuestros vecinos están mal, mi jefe está mal, ese pastor está mal, yo soy el único que sé cómo manejar mi vida y no quiero que ni siquiera Dios se meta en mis asuntos. Tenemos un problema muy grande. Toda la creación da testimonio que hay un creador. Dice en Romanos 1, no ignores esa evidencia. Tu propia conciencia te da testimonio de tu necesidad de él. La ley está escrita en tu corazón, como dice en Romanos 2. No tienes ninguna excusa, no ignores esa voz de Dios. Dios da una tras otra oportunidad, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegan esas oportunidades? En Romanos 2, 4 y 5 vemos: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Y vemos que Daniel dice, tú no estás prestando atención a las advertencias, estás ignorando las advertencias. Estás ignorando las oportunidades, pero no tiene que ser el fin, pero será tu fin. No hubiera tenido que ser tu fin, pero será tu fin, porque vamos a ver que la condenación era inminente. Versículos 24 al 29 dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino, le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Sabes? Dios había contado, pesado y dividido el reino de Belsasar y a toda Babilonia, pero también esa condenación está encima de nosotros.
Como seres humanos, como somos pecadores por naturaleza, y también podemos ver la advertencia acá, hermanos. Mene, contado. Tú y yo tenemos un fin, nuestros días son contados. ¿Cuál será el día de tu muerte? Tú no sabes. Nadie sabe. Nadie sabe. Yo estoy a punto de cumplir 40 años. Por fin. Hoy no, hasta agosto. Pero doy gracias a Dios por eso, 40 años. ¿Cuántos años más pienso vivir? Bueno, no sé, otros 40, 50 sería chévere, wow. ¿Será que llegue a los 100, 60 años más? ¿O será que este año será el año de mi muerte? Yo no sé, tú tampoco sabes. Quisiéramos planificar nuestras vidas. Hay jóvenes aquí que dicen, yo apenas tengo 15, yo apenas tengo 20, yo tengo toda la vida adelante. Pero ¿cuántos jóvenes han muerto sin saber que sus días eran contados hasta ese momento? Hebreos 9 nos acuerda de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Hay una muerte establecida, un momento de muerte. ¿Cuál será? Nadie sabe, solo el Señor. Dice, Mene, contado, tus días son contados, señor Belsasar. Tekel, pesado. Nadie será justificado si no viene a través de Cristo. Esas balanzas, dice, Dios ha pesado tu vida y estás mal. Pero nosotros también. Quisiéramos pensar, hay una teoría humana y casi todas las religiones del mundo enseñan algo relevante, algo relacionado con eso, que el bien que yo haga, si es más que el mal que yo cometa, entonces Dios me va a perdonar, yo entraré, a ras, pero entraré. Yo entraré. Si yo ayudo a los pobres, si yo no miento tanto, si yo soy fiel a mi esposa, si procuro ser una buena persona, mejor que otros. Bien. Pero el problema es que la Biblia dice que con un solo pecado somos condenados. Porque la comparación en esa balanza, la comparación no es qué tan buenos son los demás, sino qué tan justo es Dios. Y si uno mira la justicia de Dios por un lado, ninguna justicia nuestra llega a eso. No hay justo, ni a uno. Pero hay buenas noticias. Dice la Biblia en 1 de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Juan 3 también dice que el que cree no es condenado, el que rehúsa creer ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre esa persona. Cristo no vino para condenarnos, ya somos condenados. Él vino a quitarnos la condenación. Y uno dice, bueno, en esas balanzas, ¿cómo puedo hacer que Dios me acepte? Solo en Jesús, solo en Él. No en tu religión, no en tu dinero, no en tu educación, no en tu familia, en nada más, solo Jesús. No importa qué iglesia tú eres miembro, no importa la fecha de tu bautismo, solo si vienes en la justicia de Cristo, tú puedes entrar. Porque todo lo demás son balanzas que dicen, no, condenado. Pero en Jesús ya no hay condenación. Amén. Y ahí dice también Pérez, dividido. El juicio está pendiente e inminente. Es decir, que cualquier momento. Volviendo a ese texto de 1 Tesalonicenses 5, del versículo 2 al 4, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todo el mundo está haciendo fiesta hasta que el Señor viene a juzgar. Aquí Daniel interpretó el mensaje, la escritura en la pared para el rey Belsasar, diciendo, bueno, tus días son contados, tus obras han sido pesadas y estás faltando, y hoy será quitado de ti el reino, tu propia vida. Será dividido de ti ese reino. El juicio está ahora. Un día este mundo experimentará el juicio.
Un día cada uno de nosotros también estaremos cara a cara con nuestro Creador, como dijo en Hebreos 9, como está establecido para el hombre que morirá una sola vez y después de esto, el juicio. No hay un intermedio, no hay un purgatorio, eso no existe en la Biblia. Cerramos los ojos en la muerte y los abrimos y ahí está el Señor. O estaremos en Cristo y entraremos con gozo, o no estaremos en Cristo. Querremos entrar en nuestra propia justicia, en nuestra religión, o en yo creo en la ciencia, no creo en Dios. Bueno, no importa si crees o no, Él existe. Y abres tus ojos ahí delante de Él, en ti mismo, qué horrenda cosa. Pero no tiene que ser así. El Señor te da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Esa corrupción sin límites del ser humano, esa confrontación sobrenatural nos advierte sobre la condenación declarada. Belsasar quiso ignorar la proclamación. ¿Cómo respondió cuando Daniel dijo la escritura y la interpretación? ¿Cómo fue la respuesta de Belsasar? El versículo 29 lo dice. Después de escuchar esto, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino. Imaginan ahí, Belsasar aún está sudando, sudor de nerviosismo, de ansiedad, aún no tiene color en su cara, aún las rodillas están temblando, aún huele a feo porque se había ensuciado. Y después de Daniel dice, bueno, esta escritura en la pared, bueno, un aplauso para Daniel. DJ, por favor, otra vez la música. Vamos a traer también esto, que continúe la fiesta. Daniel dice, yo no quiero esto, no me interesa. ¿No escuchaste, Belsasar? Pasó de la arrogancia a la ruina. Hizo caso omiso a la advertencia. ¿Por qué tan rápida la destrucción? La misma noche él se moriría. La misma noche caería a Babilonia, porque Belsasar nunca se iba a humillar ante Dios. Nunca. Y el Señor lo sabía. Nabucodonosor también era soberbio y durante décadas mostraba su soberbia. A veces jugaba con esto de Dios. Decía, no, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el verdadero Dios. Ese Dios de los hebreos, de Daniel, wow, ese Dios es mejor que todos los demás dioses. Wow, deberían todos orar a ese Dios, adorar solo a ese Dios. Él jugaba con eso. Era soberbio. Pero un día se humilló. Después de años, pero un día. Porque fue un juicio tan inmediato para Belsasar, porque él nunca se había humillado y nunca se iba a humillar. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Hasta cuándo? Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Algunos dicen, pues yo aceptaré a Cristo al final, cuando esté en mi lecho de muerte. Pero no saben en qué momento llegarán ahí. Dicen, no, pues yo quiero disfrutar mi vida ahora. Yo no quiero que Dios se meta en mis asuntos. Yo no quiero ser fanático, religioso, radical. Voy a disfrutar mi vida mientras tenga energía. Voy a viajar por el mundo, voy a ganar mucha plata. Voy a disfrutar todo lo que este mundo me puede ofrecer. Y luego cuando ya no tenga energía, cuando ya no tenga plata, cuando ya no tengo, esté viejito y aburrido y todo, luego aceptaré al Señor. ¡Qué necio! Porque uno no sabe el día que va a morir. El infierno está lleno de personas con buenas intenciones. El infierno está lleno con personas que casi creyeron, pero que estaban jugando con esto. No tiene que ser tu historia. No tiene que ser tu historia. Número 4, lo último, vemos la caída inmediata. Solo viendo los últimos 2 versículos de Daniel 5, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El juicio fue repentino, ¿no? La misma noche. Siempre queremos pensar que nos queda mucho tiempo, pero no sabemos el día de nuestra muerte. ¿Estamos preparados?
Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Jesús en su parábola del hombre que le dio bien en sus cosechas, y dijo, bueno, voy a derribar mis graneros, edificar graneros mejores y más grandes, y voy a relajarme, voy a reposar, y tengo ya muchos años para pensionarme, no hacer nada. Simplemente estar ahí disfrutando de todo. Dice en Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Tú no sabes el día que vas a morir. ¿En qué estás confiado? ¿Para qué estás viviendo? El poder fue removido, Babilonia cae, Darío de Media toma el reino, toma control. Muchos eruditos están descifrando quién es este Darío, porque hay otro Darío el Grande que llegó unas generaciones después. Se citan Esdras, se citan Nehemías, pero no es este mismo. Muchos piensan que es el mismo Ciro el Grande, el mismo rey o emperador persa, que también era conocido como Darío de Media. ¿Por qué? También era un apodo de él. Él tiene una descendencia mezclada entre los medos y persas. Pero bueno, lo importante es saber que Dios lo permitió llegar ahí. Como dice en Isaías 45, del 1 al 6, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Esto fue escrito siglos antes. Y nombra a Ciro, el que históricamente tumbó a Babilonia, el que históricamente comenzó a reinar, el que era más débil, pero entró. Uno puede mirar la historia, es impresionante que siglos antes el Señor dice, para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, las puertas no se cerrarán. Versículo 2, yo iré delante de ti, endereceré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Hace referencia a los muros de Babilonia. Te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta que donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Wow. El Señor dice, Ciro, Darío, como está en el texto, voy a permitir que tomes el reino, pero no te olvides que yo soy rey de reyes y señor de señores. Dios es quien pone y quita reinos, Dios es quien juzga, Dios es quien reinará para siempre. Como dice en Daniel 2:21, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. Y cuanto antes reconozcamos esto, mejor. Él es el rey de reyes. Ese orgullo de Belsasar fue silenciado. Ese poderoso príncipe muere en una sola noche. Su arrogancia le llevó a la ruina. Santiago 4:6, pero Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De cuál lado estarás tú? Como Nabucodonosor de la soberbia, pero a la salvación a través de la humildad, a través del arrepentimiento y fe, o como Belsasar de la arrogancia a la ruina. ¿Cuál será tu historia? Vimos ahí la corrupción, que el hombre se entrega al pecado y todos nosotros nos encontramos ahí. Naturalmente el ser humano se entrega al pecado, somos depravados, no tenemos bien en nosotros, pecamos por naturaleza y somos pecadores porque pecamos. Nosotros tenemos una muerte espiritual encima de todos nosotros y en nosotros estamos mal. La confrontación que Dios interrumpe la fiesta para advertirnos. Esa condenación que Dios declara el juicio venidero. La escritura está sobre la pared diciendo, mira, estás bajo la condenación. Pero ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Cómo responderás? Porque eventualmente llega la caída y Dios ejecuta el juicio. Dios ejecutará algún día el juicio sobre los pecadores de todas las generaciones, de todo el mundo. Pero ahora nos da una oportunidad para arrepentirnos y creer.
Tú no tienes que perecer en tus pecados, tú no tienes que morir eternamente y ser separado de Dios. Dios te da una oportunidad para humillarte, para recibirle, para experimentar la justicia que solo proviene por medio de la fe, no por tus obras, no por ser una buena persona, sino por creer, por recibir a Cristo. Nabucodonosor pasó de la soberbia a la salvación, Belsasar de la arrogancia a la ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Uno se humilló. Belsasar vio la mano, pero nunca rindió el corazón. Amigos, si estás en Cristo, la Escritura está en la pared. Tus días también son contados, tus obras pesadas, y un día viene el juicio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? No te pregunto si eres miembro de alguna iglesia, no te pregunto si tu familia es creyente, no te pregunto si eres una buena persona, te pregunto si has sido salvo de verdad. Si llegaras a morir hoy, ¿cuál sería tu destino final? Solo hay dos. Si saliendo de acá, un accidente de tránsito, una tragedia grande, Dios no quiera, yo no quiero echar a todos en la tumba hoy, pero quiero que pensemos en esto. Si hoy fuera el día de nuestra muerte, ¿cuál será el destino final? Si aún hay alguna duda en tu corazón, si tú dices como muchos, como millones, yo espero con Dios, pero yo no sé, te cuento que tú puedes saber. Tú puedes descansar con una certeza más grande que cualquier palabra de sabiduría humana. Tú puedes descansar en una obra de justicia más grande que cualquiera de nosotros podemos cometer ni hacer. Es en Cristo. Tú puedes mirar a Cristo, que Él vivió perfectamente, cosa que no podíamos hacer. Guardó perfectamente la ley. No cometió ningún pecado, pero luego entregó su vida en nuestro lugar. ¿Para qué? Para darnos su justicia. Eso se llama el glorioso intercambio del Evangelio. Mi pecado por su justicia por mi pecado. Gloria a Dios por eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El asunto no es qué tanto tú sepas de esto, es si estás en Él. El asunto no es si vas a la iglesia, el asunto es estar en Él. Hay muchos que están en las iglesias que no están en Cristo. ¿Cómo puedes estar en Él? Arrepentimiento y fe. Un cambio de mente sobre mi pecado, sobre mi confianza eterna, sobre mi forma de justificarme. Un cambio de mente y fe en Él, dependencia en Él. Yo miro a Cristo, yo pongo mis ojos en Cristo, yo digo, Él murió por mí y me ofrece vida por creer en Él. Yo creo, lo recibo, lo sigo, yo confío en Él. ¿Estás dispuesto a tomar ese paso? El Señor te lleva a mirar eso. Está la escritura sobre la pared, pero no te obliga nunca a creer. Tú mismo tienes que decir, listo, Señor, cedo, recibo, creo. No esperes más. Estás jugando con lo santo, estás ignorando las advertencias de Dios, estás viviendo como si no existiera el juicio. Es momento para arreglar cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por la historia de Belsasar. Es una advertencia bastante confrontante, porque nos hace entender que a pesar de la situación económica, a pesar de nuestra salud física, a pesar de la economía o la paz política, si no estamos en ti, no hay seguridad. Y Señor, espero que hayas tomado este mensaje para introducir la verdad del Evangelio en los corazones de las personas que están acá. Si hay alguien que aún no ha creído, que hoy sea el día de la salvación, que no espere más, que no aplace
esa decisión tan grande, tan importante, que es recibirte como su Señor y Salvador. Confesar que tú eres el Señor, creer que moriste en nuestro lugar sobre el Calvario y resucitaste de los muertos. Dejar de creer en sí mismo, dejar de creer en sus obras y creer solamente en tu obra. Que encuentre perdón, vida en ti. En nombre de Cristo. Somos Ágape, firmes en la palabra, centrados en el Evangelio y caminamos juntos en el amor de Dios.